Pues yo les quiero hablar un poco de estas cosas con un nombre muy largo. Pero para poder hacer eso, primero quiero dar un poco de contexto. Entonces, decidí dividir la plática en una pequeña motivación primero, después la parte más técnica de la tesis y nada más hablando de los puntos claves y las dificultades claves, para concluir con el teorema de completud de Turing, que es el resultado más interesante. Y bueno, al final quiero hacer un pequeño epílogo sobre Turing, tanto el propósito que tenía Turing cuando plantó esta idea de las progresiones transfinitas de sistemas axiomáticos, y un poco qué lugar ocupa esa idea dentro de todo su trabajo y de los problemas por los cuales se preguntó a lo largo de su vida. Entonces, bueno, para empezar, con la motivación tenemos que situarnos a principios del siglo XX en una época donde había una verdadera crisis en los fundamentos de las matemáticas. Esta crisis se debía en parte a inconsistencias en la teoría de conjuntos, en parte a un debate muy ferviente de carácter filosófico sobre si ciertos objetos matemáticos debían o no ser aceptados como tales, o si eran en realidad sin sentidos, por ejemplo el infinito actual o el axioma de elección. Y entonces surgieron en esta situación de crisis varias propuestas para justificar los fundamentos de las matemáticas, de las cuales a mí me interesa hablar del formalismo, que está mejor representado por el problema de Hilbert. El programa de Hilbert, perdón. El programa de Hilbert tenía un objetivo, era un proyecto de investigación con un objetivo muy claro, que era encontrar un conjunto finito de axiomas, a partir de los cuales pudiéramos obtener una deducción de cualquier afirmación matemática o una refutación, y que pudiéramos acompañar este conjunto de axiomas de una prueba de carácter finitista que era consistente. Hay un poco de debate sobre qué significaba para Hilbert finitista, pero en general lo entendemos como algo que se pudiera contener dentro de la aritmética. Es decir, algo que no usara matemáticas muy elevadas. Y bueno, lograr conseguir un conjunto de axiomas de este tipo permitiría limitar el uso de la intuición en matemáticas solo al reconocimiento y manipulación de símbolos, y ya no haría falta intuición dentro del contenido matemático, ¿no? Ya no sería parte de la producción de teoremas la intuición, sino solo poder ver que dos símbolos eran el mismo y manipularlos. Y bueno, ese es Hilbert. Esto iba muy bien hasta que llegó un señor llamado Gödel y sus dos teoremas de incompletud le dieron en la torre a todo este proyecto de investigación. Por la siguiente razón, Gödel dijo, bueno, tú tómate un sistema axiomático formalizado en primer orden, en el cual seas capaz de expresar a la aritmética y que puedas decidir de forma efectiva si algo es un axioma o no de este sistema. Y lo primero es que si resulta ser consistente, pues ni modo, no va a poder ser completo. Va a haber alguna afirmación, algún problema que no puedes resolver ni afirmativa ni negativamente, ¿no? Que no sabes qué pasa. Esto pues ya le dio un primer golpe a las metas del programa de Hilbert, pero fue el segundo el que realmente lo tiró al suelo, y fue que bajo las mismas hipótesis, si ese sistema es consistente, puedes tú construir un enunciado que expresa la consistencia, y si resultaba ser consistente el sistema, no lo va a poder probar. Esto significa que si llegara un sistema a probar su propia consistencia, significaría que es inconsistente, ¿no? Entonces, bueno, de esto se deriva directamente que no puede haber una prueba finitista de consistencia de casi cualquier teoría matemática interesante, en particular de la teoría de conjuntos, que es donde pensamos formalizada casi toda la matemática. Pues ahí podemos reproducir la aritmética y por lo tanto no podríamos probar la consistencia de las matemáticas, si es que fueran consistentes. Pero bueno, esto
aquí habíamos pedido que pudiéramos decidir cuándo algo era un axioma o no. El problema empieza en que pues, alguien podría decir, bueno, vamos a eliminar esa limitación, vamos a dejar de lado la perspectiva constructivista y vamos a tomarnos pues, un sistema axiomático que sus axiomas sean todas las verdades de la aritmética. Pues, ese sistema va a ser completo y consistente de forma completamente trivial. El problema es que pues, no tiene ninguna utilidad para decir, este es un buen fundamento para las matemáticas, y tampoco nos sirve para producir pruebas, ¿no? Porque no sabemos qué cosas son verdaderas en la aritmética, ese es el objetivo de las pruebas. Entonces, pues, esta es la situación por ahí de 1930 y tantos, cuando llega Turing con una nueva idea, que es, pues vamos a buscar el punto medio. Vamos a mantener la parte constructiva tanto como podamos, pero vamos a dar ciertos saltos no constructivos y ver a dónde podemos llegar. Entonces, pues, la idea es la siguiente. Si tenemos un sistema axiomático que cumple las hipótesis de los teoremas de Gödel, pues, yo sé que a partir de ese sistema no puedo probar su enunciado de consistencia. Entonces, se lo puedo añadir como un nuevo axioma. Si se lo añado como un nuevo axioma, tengo un nuevo sistema que de nuevo tiene la misma limitación, no puede probar su propio enunciado de consistencia, entonces lo puedo volver a añadir. Y podemos iterar este proceso a lo largo de la sucesión ordinal, simplemente tomando en el caso de los ordinales límite, la unión de todos los sistemas axiomáticos anteriores. Esta fue la idea que pues es muy fácil platicar, pero que surgen bastantes problemas técnicos cuando se trata de llevarla a cabo. Y hay 3 preguntas importantes que hay que contestar sobre este tipo de construcción. La primera es, ¿cómo podemos trabajar con enunciados de consistencia para sistemas axiomáticos arbitrarios? En la prueba del segundo teorema de incompletud, pues para poder producirla necesitas justificar que el enunciado que formaliza la noción de prueba cumple ciertas propiedades, y eso en general lo tienes que hacer paso a paso. Entonces, o sea, caso por caso, no hay un método general. Entonces, cuando ya no traemos una teoría particular con la que estamos trabajando, sino una cantidad infinita de ellas, ¿cómo podemos trabajar los enunciados de consistencia de forma uniforme? Segundo problema es esta construcción. Si la vamos a seguir por la sucesión ordinal, pues ¿hasta qué ordinal tiene sentido? Y finalmente, una vez que ya hayamos definido hasta qué ordinal construirlas y cómo trabajar los enunciados de consistencia, pues ¿qué podemos saber de los teoremas de unir toda la sucesión? Es decir, ¿logramos superar el fenómeno de incompletud o se preserva? ¿Y qué podemos decir al respecto? Entonces voy a tratar brevemente de responder esas 3 preguntas, sin entrar en los detalles muy técnicos. Y bueno, hay unos breves preliminares que quiero dar muy rápido. Simplemente, los lenguajes de primer orden los vamos a considerar ya formalizados, ya construidos dentro de la aritmética. Es decir, toda expresión va a ser un número, lo que normalmente se conoce como el número de Gödel de la expresión. Para quien eso no le suene a nada conocido, pues no importa. Y bueno, un sistema axiomático simplemente es un par donde la primera entrada nos dice cuál es nuestro alfabeto del lenguaje con el que vamos a trabajar, y la segunda es un conjunto de axiomas escritos en ese lenguaje. No vamos a incluir reglas de inferencia porque solo vamos a usar modus ponens y generalización. Y bueno, vamos a llamar aritmética de Peano a la versión formal de la aritmética que todos conocemos, con los axiomas de Peano que casi todos conocemos. Dentro de este sistema, dentro del lenguaje que usamos para hablar de la aritmética, nos va a ser muy importante que podemos jerarquizar las fórmulas por su complejidad. Las delta cero van a ser fórmulas que representan funciones recursivas primitivas de una cierta forma canónica que en este momento no nos importa, pero son las fórmulas más sencillas que nos van a interesar. Y de ahí pues podemos jerarquizar las fórmulas pi sub n, simplemente nos dicen que tienen
n cuantificadores alternantes, es decir, universal, existencial, y si tiene una pi grandota, ahí, simplemente significa que el primer cuantificador que leemos es universal, y si tiene una sigma es que el primer cuantificador que leemos es existencial. Vamos a necesitar trabajar con funciones recursivas o computables, y vamos a pensar que tenemos una enumeración efectiva de todas ellas, tal que a partir del índice de una función podemos recuperar toda la información sobre la función, es decir, cómo computarla en cada punto. Digo, todo esto se puede justificar, pero pues no lo vamos a hacer ahorita. Y el teorema más importante, que de hecho nos va a hacer casi toda la chamba, y hizo casi toda la chamba de mi tesis, es el teorema de la recursión o el teorema del punto fijo, que omitiendo los detalles técnicos, básicamente nos dice que podemos definir funciones computables que de cierta forma sean autorreferentes. Digo, al final de la plática vamos a ver un ejemplo y a lo mejor sea un poco más claro, a lo mejor sea menos claro. Y bueno, el poder realizar este tipo de construcción lleva un proceso fuerte de aritmetización, y una de las cosas súper importantes para poder hacer cualquier tipo de aritmetización es la noción de representabilidad fuerte. Vamos a decir que un subconjunto de naturales o de algún producto de naturales es fuertemente representable en la aritmética de Peano. Si hay una fórmula que nos determina si una cierta eneada está en el conjunto o no. Y el teorema importante es que toda función recursiva primitiva es fuertemente representable en la aritmética. Y este teorema es muy importante porque nos permite decir, bueno, si tú tienes un conjunto de axiomas que sea recursivo, pues puedes construir una fórmula dentro de la aritmética que te diga quiénes son y quiénes no los axiomas de ese conjunto. También podemos construir un enunciado de prueba de la forma usual, que básicamente nos diga si algo es la prueba de otro algo, a partir de los axiomas del conjunto AX. Un enunciado teorema que solo nos dice existe una prueba, ya no nos importa quién es. Y más importante, el enunciado de consistencia, que nos dice hay una fórmula que no se puede probar desde AX. Digo, todos estos se construyen de la forma típica, y no voy a especificar la fórmula. Bueno, aquí empiezan los problemas, y ahora sí vamos a hablar de qué problemas surgen al tratar de trabajar con enunciados de consistencia arbitrarios. Y es que si tenemos un conjunto de naturales y una fórmula que lo representa fuertemente, pues nos dice número a número si ese número está o no en el conjunto A. Es decir, nos da de alguna forma una definición extensional o numéricamente correcta del conjunto A. Sin embargo, hay conceptos que, aunque tengamos una definición de este tipo numéricamente correcta, no capturan la intención con ese. Es decir, no capturan realmente a qué nos referimos con ese concepto. Y para que esto quede un poco más claro, está este pequeño ejemplo. Y es, si tenemos una fórmula pi que representa fuertemente a los axiomas de la aritmética de Peano, pues nosotros podemos construir su enunciado de prueba, usual, que básicamente es la formalización de la definición de prueba desde un sistema formal. Pero también yo puedo construir este nuevo enunciado de prueba prima, que es, bueno, X es una prueba de Y, si es una prueba en el sentido usual, y Y no es la fórmula 0 es igual a 1. Es decir, estoy prohibiendo, desde la definición del enunciado de prueba, probar la fórmula 0 es igual a 1. Entonces, a partir de este enunciado de prueba, si esta es mi definición de prueba, yo puedo probar la consistencia de la aritmética. Pero aparte, como yo sé que la aritmética de Peano sí es consistente, pues yo sé que la fórmula 0 es igual a 1 no va a ser un teorema de la aritmética. Entonces, numéricamente, definen el mismo conjunto la definición nueva de prueba y la definición vieja. Entonces, pues esto parece contradecir el segundo teorema de incompletud, ¿no? Digo, no lo hace porque para el segundo teorema de incompletud necesitamos que el enunciado de prueba
cumpla ciertos requisitos y esta fórmula no lo va a cumplir. Pero entonces Pfefferman capturó este problema de extensión e intención un poco con el siguiente resultado. Y es que si tenemos una fórmula que representa fuertemente, que él puede encontrar una fórmula que representa fuertemente a los axiomas de Peano, tal que se prueba la consistencia. Y de nuevo, esto pues nos causa un poco de comezón porque conocemos a los teoremas de Gödel y nos gustaría tener una forma de asegurar que se cumplen siempre que tengamos una definición razonable de los axiomas de Peano. Entonces, también Pfefferman pues dio cómo elegir fórmulas que, aparte de representar fuertemente, sí capturen la intención del enunciado de consistencia y sí capturen la intención de la aritmética de Peano. Y eso es simplemente, pues aparte de representar fuertemente el conjunto de axiomas, vamos a pedirle que sea sigma 1. Que sea básicamente solo cuantificada existencialmente, y con esto es suficiente para conservar el segundo teorema de incompletud de Gödel de forma general. Esto nos motiva a que para trabajar con nuestras sucesiones de sistemas axiomáticos, que es después de todo el objetivo, pues vamos a trabajar no con fórmulas que representen fuertemente el conjunto de axiomas, sino fórmulas que lo describan, es decir, que lo representen fuertemente y aparte sean solo sigma 1, para asegurar que tenemos todavía el segundo teorema de incompletud. También trabajar con las descripciones de los axiomas en lugar de todo el sistema axiomático lo va a hacer más fácil, porque un sistema axiomático puede tener muchas descripciones diferentes. Sin embargo, si partimos de la fórmula, solo podemos asignarle un único conjunto de axiomas al cual describe, ¿no? Entonces vamos a trabajar principalmente con fórmulas sigma 1 que pensamos que están describiendo un conjunto de axiomas. Una vez que ya tenemos una fórmula que describe un conjunto de axiomas, siguiendo la construcción usual de los enunciados de prueba y consistencia, tenemos un proceso efectivo y uniforme para tú dame una descripción de un conjunto de axiomas y yo te doy un enunciado de prueba, un enunciado de consistencia y siempre lo construyo de la misma forma, ¿no? Entonces, de esta forma podemos trabajar con enunciados de consistencia arbitrarios y preservar el segundo teorema de incompletud. Entonces, ya tenemos la primera pregunta, nos faltan dos. Entonces, platicábamos de una sucesión de sistemas axiomáticos que va a lo largo de los ordinales. Sin embargo, ¿para cuáles ordinales tiene sentido la construcción? Pues resulta que tenemos que irnos de persecución y ver a qué ordinal llegamos. Entonces, para plantear lo que queremos queremos una sucesión de fórmulas sigma 1, de esta forma, limitadas por un ordinal lambda, ¿no? Y queremos que cada fórmula describa un conjunto de axiomas de la sucesión. Ahora, si yo les doy una fórmula que describe un conjunto de axiomas, encontrar la fórmula que describe al paso sucesor, que solo es añadir el enunciado de consistencia, es bastante fácil, es esa fórmula de ahí, ¿no? Algo está en los axiomas del paso sucesor, si está en el paso anterior, o es el enunciado de consistencia del paso anterior. Eso no nos genera ningún problema. Otra cosa que queremos de estas sucesiones es, el punto era evadir el fenómeno de incompletud, ¿no? Entonces queremos que cada sistema extienda propiamente al anterior, es decir, queremos probar nuevas cosas. Pero solo hay una cantidad numerable de enunciados de consistencia, entonces el ordinal lambda que nos interesa forzosamente va a ser numerable. Entonces, pues sabemos que siempre podemos construir sucesores y queremos un ordinal numerable, entonces pues queremos ordinales, límite y numerables. No, ya estamos acercándonos al ordinal que buscamos. Pero ahora, si tenemos un ordinal límite, pues hay una sucesión creciente de ordinales de tamaño omega que converge a él. Entonces, pues basta fijarnos solo en esta sucesión que converge a ese ordinal y no en todos los ordinales anteriores. Dicho de otra forma, si una fórmula está en un paso límite de nuestra sucesión de sistemas axiomáticos, pues sí, solo sí hay un paso anterior de esa sucesión, tal que esa fórmula está en los axiomas del paso anterior.
Muy bien. Entonces ahora imaginemos por un momento que tenemos una función recursiva o un proceso efectivo para decidir qué elementos están en esa sucesión que converge al ordinal capa límite. Pues podríamos en principio de construir esta fórmula sigma 1, que yo sé que es incomprensible lo que dice, pero básicamente esta fórmula nos dice exactamente lo que queríamos, que una fórmula está en el paso límite, en los axiomas del paso límite, si solo si estaba en alguno de los pasos anteriores determinados por esa función recursiva. Podemos construir esta fórmula dentro de la aritmética porque las funciones recursivas primitivas son fuertemente representables y entonces esta función de aquí la podemos representar dentro de la aritmética. Pero bueno, esto significa que a lo mejor no nos hace falta trabajar con los números ordinales, que pueden ser un poco complicado trabajar con ellos dentro de la aritmética. Podemos mejor trabajar con nombres para ellos. Y esta idea de nombrar números ordinales con números naturales se formaliza mediante, en general, sistemas de notación ordinal, pero a nosotros solo nos importa uno en particular, el sistema O de Kleene. Y el sistema O de Kleene es muy sencillo. Simplemente tiene una función bautizo, y es bautizo porque le va a dar un nombre a cada ordinal, bueno, a ciertos ordinales, a un segmento inicial de los ordinales, y ese nombre va a ser un número natural. Entonces, por razones medio barrocas, el ordinal 0 recibe el nombre 1. Ahora, si tenemos que a un ordinal beta le damos el nombre n, pues vamos a nombrar al sucesor de beta o a beta más 1 como 2 a la n. Y si tenemos un ordinal límite, y aquí es donde se pone interesante la cosa, y tenemos una sucesión específica de ordinales que converge a ese ordinal límite, y ya nombramos a cada uno de estos ordinales de la sucesión, pero aparte esa sucesión es computable y está indexada por el índice y. Sí, eso estuvo denso. Entonces vamos a ponerle el nombre de 3 por 5 a la y al ordinal límite. De nuevo, todo esto es para que las cosas funcionen y ahorita no nos importa tanto los detalles técnicos, pero ya tenemos que los ordinales, el 0 va a ser el 1, los ordinales sucesores van a estar nombrados como 2 a la algo, y los ordinales límites van a estar nombrados por cosas de la forma 3 por 5 a la algo. Aquí hay un dibujito de cómo queda la estructura de los nombres más o menos, a ver si eso lo hace más claro. Tenemos que a los ordinales finitos, es decir, a 0, 1, 2, 3, 4, los nombramos con un nombre único. Al 0 le toca 1, al 1 le toca 2, al 2 le toca 4, y así nos seguimos durante todos los naturales. Pero cuando llegamos al omega, al primer ordinal límite, pues ya no tiene un nombre, sino una infinidad. Después, pues en cada ordinal límite consecutivo, se vuelve a ramificar de forma infinita este árbol, y entonces cada ordinal límite tiene una infinidad de nombres y se vuelve muy complicado, y este conjunto de nombres es muy complicado, así que mejor dejémoslo ahí. Perdón, pero recuerda que son los Y1, Y2, Y3. Y1 es el índice de la función que enumera una sucesión de nombres de ordinales que convergen a este ordinal. O sea, por ejemplo, Y1 podría ser el índice de la función que me dice phi de 1 es 1, de la identidad, ¿no? Es una sucesión que converge a omega, Y1 es el índice. Entonces, bueno, algunos hechos sobre O que son importantes y es la razón por la que lo vamos a utilizar, es que primero nombra exactamente a los ordinales recursivos, es decir, aquellos que tienen un tipo de orden computable. Segundo, es maximal entre los sistemas de notación ordinal, es decir, siempre que agarremos una forma de nombrar ordinales de tal forma que si yo conozco el nombre de un ordinal, puedo conocer el nombre de todos los anteriores de forma efectiva. Esa forma de nombrar ordinales no va a nombrar más que O siempre va a nombrar al menos los mismos. Y la otra es que, bueno, se pueden definir funciones primitivas recursivas que respeten la estructura de O, es decir, que de alguna forma esas funciones recursivas, primitivas, sepan
si algo es el cero, o es un sucesor, o es un ordinal límite. Eso resulta que es muy útil por razones técnicas. Pero bueno, a partir de la definición de O, podemos definir el ordinal de Church-Klein, denotado omega 1ck, como el primer ordinal al que no nombra O. El primer ordinal que no es recursivo, el primer ordinal al que no le da un nombre. Este necesariamente tiene que ser numerable, porque definimos los nombres de O a partir de funciones computables. Y pues también resulta ser límite. Entonces es exactamente lo que estábamos buscando, ¿no? Un ordinal límite numerable, y aparte todos los ordinales anteriores a él los podemos trabajar dentro de la aritmética con números naturales como nombres. Entonces, pues eso lo hace el ordinal que estábamos persiguiendo, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ya contestamos la segunda pregunta y estamos en condiciones de poder definir una progresión recursiva de sistemas axiomáticos recursivamente numerables, que para no decirlo todo ya no lo escribí, pero aún así lo dije. Y es, bueno, queremos, de nuevo, que cada una de las fórmulas de la progresión describa un conjunto de axiomas y sea sigma 1. La primera, es decir, la que corresponde al ordinal 0, describe un conjunto de axiomas recursivamente numerable que extienda la aritmética y consistente, se me olvidó poner ahí. Es decir, que cumpla las hipótesis de los teoremas de incompletud. Ahora, para definir al paso sucesor, la fórmula que describe a los axiomas de un paso sucesor es, pues, lo que pasa en el anterior, o eres el enunciado de consistencia, ¿no? Es decir, eres un axioma del conjunto de axiomas del paso anterior, o eres el enunciado de consistencia del sistema anterior. Y en el caso límite, otra vez esa fórmula fea, que pues básicamente dice, eres axioma de algún elemento de la sucesión que nombra Eres un axioma de algún elemento de una sucesión de axiomas determinada por una función computable que converge al ordinal que estoy nombrando ahorita. Y bueno, podemos pensar esta progresión también como la progresión de sistemas axiomáticos, donde cada sistema axiomático es el descrito por su respectiva fórmula, ¿no? Ya dijimos que cada fórmula describe un único conjunto de axiomas. Y bueno, esto es más bien técnico, pero resulta que tal vez le dé un poco de claridad a la prueba del teorema de completud de Turing. Y es que podemos encontrar una fórmula sigma 1 que básicamente describa dentro de la aritmética cómo construimos esta progresión. Es decir, que sepa que en el paso 0 solo nos tomamos el sistema del cual partimos, que en los pasos sucesores añadimos enunciados de consistencia y que en los pasos límite nos tomamos la unión de los axiomas de una sucesión, ¿no? Todo esto, estas propiedades se van a poder probar dentro de la aritmética de alguna forma y pues van a permitirnos probar el teorema de completud de Turing. Y bueno, este teorema es realmente la respuesta a la tercera pregunta, es decir, ya construimos una sucesión de sistemas axiomáticos donde partimos de un sistema que cumplía las hipótesis de los teoremas de incompletud, que le fuimos añadiendo, ¿cómo se llama? Le fuimos añadiendo enunciados de consistencia a lo largo de los ordinales hasta llegar a omega 1ck, al ordinal de Church-Klein. Y entonces, ahora sí, ¿qué teoremas podemos probar si nos tomamos todos los axiomas de esta sucesión? Y bueno, Turing logró probar que si tenemos una fórmula pi1, y elegimos pi1 porque la aritmética ya sabemos que es completa para fórmulas sigma 1, entonces las siguientes fórmulas más sencillas de nuestra jerarquía son las fórmulas pi1, ¿no? Entonces es natural preguntarnos sobre la completud para ellas. Más aún, los enunciados de consistencia definidos de la forma usual son pi1. Entonces, es natural primero preguntarnos por la completud para fórmulas pi1. Y lo que dice Turing es, bueno, tómate una progresión como las que construimos y cualquier fórmula pi1 verdadera. Y entonces
usted puede encontrar un nombre para omega más 1, de tal forma que en el sistema, en el paso omega más 1 de esta progresión, o en uno de los pasos omega más 1, porque omega más 1 ya tiene una infinidad de nombres, pero en alguno de estos vamos a poder probar la fórmula teta. La demostración no la voy a decir exactamente cómo se prueba, porque es un poco técnico, pero quiero dar la idea. Esta idea se formaliza dentro de la aritmética y eso nos da la demostración. Los detalles vienen en la tesis, si alguien quiere leerlas. Entonces, bueno, si tenemos una fórmula pi1 verdadera, pues es de la forma para todo x, phi de x, con phi de x delta 0. Podemos definir la siguiente función recursiva, que definida como el nombre de n, porque n como natural también es un ordinal finito, ¿no? Entonces recibe un nombre en el sistema O, entonces nos fijamos en el nombre de n. Si phi del numeral de k es verdadero para todo k menor o igual que n, y 2 a la 3 por 5 a la y en caso de que sea falso. Ahorita platico un poco más de por qué está definida así la función, pero lo primero que hay que notar es que, bueno, en realidad la definición de esta fórmula psi depende de la y aquí, ¿no? Entonces, pues, aparte, depende de forma efectiva. Si tú me das un número y, yo puedo construir la correspondiente función psi, ¿no? Entonces, hay una función recursiva f tal que los psi en realidad es una sucesión de funciones indexadas por y, ¿no? Por f de y. Y por el teorema del punto fijo, ahora sí, y aquí entra la parte de las definiciones autorreferentes, es que podemos encontrar un punto fijo de esta sucesión, es decir, una fórmula, la y-ésima fórmula recursiva, en realidad es esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, regresando a qué significa esta fórmula, pues nosotros ya sabemos que teta es verdadera, ¿no? Entonces sabemos que para todo x, phi de x. Eso significa que phi del numeral de k va a ser verdadero para todo k. Por lo tanto, esta función en realidad podríamos eliminar el caso de abajo y nos queda la misma función exactamente, ¿no? Eso significa que pues nos define una sucesión de nombres de ordinales y esa sucesión de ordinales converge a omega, entonces el índice y tiene que ser el nombre, bueno, 3 por 5 a la y tiene que ser un nombre para omega, vamos a llamarle a. De esta forma 2 a la a es un nombre para omega más 1. Pero vamos a observar este argumento. Este es el argumento que se formaliza dentro de la aritmética, pero pues es muy técnico hacerlo, pero la idea es esta. Supongamos que teta es falsa. Entonces la función phi eventualmente se va a volver 2 a la 3 por 5 a la y, es decir, 2 a la a, ¿no? Entonces eso significa que el nombre de a, o del sistema axiomático indexado por a, va a ser el mismo sistema axiomático que el indexado por 2 a la a. Ahora, como este es un sistema sucesor, de hecho es el sucesor de este, prueba la consistencia del anterior, lo cual significa que el sistema a sub a tendría que ser consistente porque probaría su propia consistencia, como dijimos. Eso significa que es inconsistente, pero bueno, aquí creo que no lo olvidé mencionarlo, pero la forma en que construimos la progresión de sistemas axiomáticos nos asegura que mantenemos la consistencia siempre. Entonces esto es una contradicción y por lo tanto teta debe ser verdadera. Sí lo dices. En la tesis y en la plática no. Sí, no, eso hubiera estado muy mal. Entonces, bueno, este argumento se puede formalizar dentro de AP con mucho trabajo y algunas lágrimas. Y obtenemos que en la aritmética se puede probar una fórmula de este estilo. La consistencia del sistema indexado por A implica la fórmula teta. Y ahora sí, como el sistema A sub 2 a la A prueba la consistencia, pues por modus ponens
prueba la fórmula teta. Entonces, pues partimos de una fórmula pi1 verdadera y vimos que se puede probar en el sistema a sub 2 a la a. Y cuando uno ve la demostración y se pone a pensar, dice, bueno, ¿de qué nos sirvió que toda esta sucesión de sistemas axiomáticos se construyera a partir de agregar y agregar y agregar enunciados de consistencia? Digo, si usamos que en el último paso agregamos un enunciado de consistencia, pero en ningún momento utilizamos que toda la sucesión estuviera construida de esta forma. Entonces a uno le empieza a oler medio extraño este resultado. Y Torkel Franzen logró atinar con una aguja exactamente dónde está el meollo del asunto, y lo hizo con este corolario que le puse el truco de Turing. Y pues en realidad uno no necesita hacer una progresión transfinita de sistemas axiomáticos recursivamente numerables. Podemos hacer la misma trampa de una forma menos oscura. Y vamos a partir de un sistema axiomático que cumple las hipótesis de los teoremas de incompletud y de una fórmula pi1 verdadera. Entonces yo voy a construir una descripción de los axiomas de este sistema de tal forma que en la aritmética se pruebe esta fórmula de aquí, que la consistencia de este sistema axiomático implica la fórmula teta, ¿no? Y esto se parece mucho a lo que teníamos aquí. Es decir, solo tendremos que agregar una vez el enunciado de consistencia para poder probar la fórmula teta. Pues ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a tener que si la fórmula teta es de la forma para todo x phi, y sigma 0 es cualquier descripción de los axiomas de este sistema axiomático, con la variable libre x0, pues podemos definir la descripción truculenta de la siguiente forma. Pues o eres J0, que era la descripción usual, o existe x tal que no phi de x, es decir, esto es una phi. Es decir, no es verdadera realmente esta teta, y aparte eres una contradicción, ¿no? ¿Esto a qué nos fuerza? A que, como ya sabemos que este sistema es consistente, pues este cacho de acá nunca va a importar, ¿no? Es decir, esta nueva descripción de axiomas solo es la misma J0 numéricamente, es decir, de nuevo tenemos una definición extensional medio extraña, porque no captura la intención de describir los axiomas del sistema A, sino que le agrega un poco de información sin querer queriendo aquí, donde como sabemos que no va a haber una contradicción, pues nunca vamos a tener que se falsee la fórmula teta. Entonces, bueno, a partir de esto, en un par de pasos se puede probar que si le agregamos como axioma la consistencia de A al sistema A, vamos a poder probar la fórmula teta, ¿no? Y esa era una fórmula verdadera pi1. Entonces, el resultado de Turing descansa por ahí de forma muy fuerte, de nuevo, en una definición que aunque es numéricamente correcta, en realidad no captura la intención. Digo, aquí es mucho más interesante porque solo estamos trabajando con fórmulas sigma 1, que son las elegidas para hablar de conjuntos recursivamente numerables. Entonces, tampoco es muy claro cómo podríamos forzar a que no tengamos definiciones intencionalmente incorrectas. Entonces, bueno, pues esa es la demostración. Y ya para finalizar, primero quiero hablar de cómo se puede extender esta idea de sucesiones de sistemas axiomáticos. Y bueno, podemos en vez de solo agregar en cada paso sucesor el enunciado de consistencia, agregar todas las fórmulas de este estilo, o todas las fórmulas de este estilo, o algunas otras formas. ¿Cuál es lo importante? Que si uno está convencido de que el sistema A sub kappa es digno de trabajar con él, es decir, cuando un matemático en la vida cotidiana elige trabajar con un conjunto de axiomas, no lo hace solo porque sabe que es consistente, ¿no? Sino porque tiene alguna otra cualidad que lo hace genuinamente creer que vale la pena. Aceptamos los axiomas de Peano
porque describen cómo se comporta la aritmética y nosotros pues necesitamos trabajar con la aritmética. Entonces lo importante es que si tenemos ese tipo, una noción que capture esa validez que le damos a un sistema axiomático de vale la pena trabajar con él, pues al agregar estos axiomas se preserve esa fe en el sistema axiomático. Podemos agregar este tipo de cosas, cumplen eso para una definición de validez apropiada. Y estos procesos para adicionar nuevos axiomas a un sistema axiomático, Pfefferman les llamó principios de reflexión. Pfefferman también probó que, bueno, primero habría que decir que Turing, aparte de su resultado de completud, conjeturó que se podía probar un resultado más fuerte, es decir, que no solo iba a haber completud para fórmulas pi1, sino para fórmulas pi2. Le interesaban las fórmulas pi2 porque la conjetura de los primos gemelos y él probó que la hipótesis de Riemann son fórmulas de ese estilo. Entonces, hay muchos problemas muy interesantes en matemáticas de ese estilo. Él quería probar completud para ese tipo de fórmulas. Pfefferman rompió su conjetura y dijo, no se puede. En realidad el resultado que obtuvo Turing era el mejor posible. Curiosamente, años después se probó que la hipótesis de Riemann es en realidad pi1. Entonces, pues el resultado de completud de Turing sí le pega a la hipótesis de Riemann. Y bueno, pues dicho todo esto, hay unos problemas que son muy fuertes con esta idea. La primera es que Turing reconoció que su teorema es decepcionante, porque solo cambia la pregunta sobre si una fórmula pi1 es verdadera a una pregunta sobre si un número natural es un índice para O. Si recordamos en la demostración, nosotros ya sabíamos que θ era verdadera. Y como sabíamos que θ era verdadera, pudimos deducir que A era un nombre para un ordinal. Entonces esa información nosotros ya la teníamos. En general, decidir si un número natural está en O o no es una pregunta de mayor complejidad que cualquier enunciado de la aritmética. De hecho, se necesitan muchos saltos de Turing a partir de las computables para poder responder esa pregunta. Entonces, de las cosas difíciles, esta es la cosa más difícil que han pensado. Estoy casi seguro, bueno, ustedes no. Entonces, es verdaderamente una pregunta así, de una complejidad increíble. Entonces, es decepcionante porque es más fácil directamente, es más sencilla la pregunta de si una fórmula pi1 es verdadera que la pregunta de si un número natural es un nombre de un ordinal en el sistema O. También, pues el resultado depende de una definición que no captura la intención de un concepto, sino solo es numéricamente correcta. Sin embargo, a pesar de que esos son unos contras, pues se mantiene que el teorema cumple su objetivo. Y su objetivo es delimitar el alcance del fenómeno de incompletud, es decir, Gödel, hasta aquí llegaste, ¿no? No vas a empezar a echar a perder cosas en el transfinito. Y entonces, en ese sentido, pues su objetivo sí se mantiene. Y bueno, ahora el pequeño epílogo. Primero quiero hablarles, Turing dedica un capítulo de su tesis doctoral, que es donde presenta estas ideas, para decir, bueno, ¿por qué vale la pena hacer esto? Y ¿por qué no solo soy yo choreándomelos? Porque sí hay una razón. Y pues espero también convencerlos de lo mismo usando sus mismas razones. Y él empieza hablando de la actividad del matemático. Y dice, bueno, si pensamos la actividad del matemático como determinar la verdad de ciertas proposiciones matemáticas, hay dos facultades que entran en acción en este proceso. La primera es la intuición. Y la actividad de la intuición solo consiste en hacer juicios espontáneos sobre si algo es verdadero o falso. Y estos juicios no siguen vías de razonamiento conscientes, ¿no? Solo es, sí, me suena que sí, ¿no? Para ayudarla está el ingenio, que es la segunda facultad. Y esta consiste, pues, en que si haces este dibujito de la forma adecuada, pues de pronto sí se vuelve muy claro que lo que dijo el profesor de cálculo es cierto.
Y si lo haces con un dibujo poco adecuado, a lo mejor no sea evidente, ¿no? Entonces Turing dice, pues son estas dos las partes que están jugando cuando un matemático decide si algo es verdadero o falso. Entonces Turing dice que su trabajo en esencia es un sucesor espiritual del programa de Hilbert, que pues frente a los teoremas de Gödel ya no podemos soñar con eliminar la intuición por completo del contenido matemático, pero pues podemos aspirar, no a eliminarla, pero sí a limitarla, a decir, cuando use la intuición lo voy a decir de forma explícita, voy a hacer obvio que estoy haciendo uso de la intuición en este juicio, y siempre que la use va a ser para resolver para hacer un juicio de un tipo muy específico. Regresando a las sucesiones de sistemas axiomáticos, ese juicio es exactamente este. Decidir si un número es o no un nombre para un ordinal en el sistema O. Eso, para dar un ejemplo concreto, quiere decir que como sabemos que la hipótesis de Riemann es una fórmula pi1 y sabemos que una sucesión de sistemas axiomáticos como la que describí es completa para fórmulas pi1, entonces toda la intuición que se requiere para probar la hipótesis de Riemann es una serie de juicios de la forma, esto es un nombre para un ordinal en el sistema O, y absolutamente todos los demás pasos son completamente mecánicos, son efectivos, son computables y solo es talacha, ¿no? Son los juicios de esta forma los que capturan el secreto de la hipótesis de Riemann. Entonces, bueno, así es como Turing justifica su trabajo, y es decir, bueno, si ya sabemos que la intuición es necesaria, pues vamos a dejar de ser hipócritas y decir, bueno, aquí la estoy usando, aquí no, aquí hace falta y aquí no. Y bueno, espero que eso los convenza un poco más de la no inutilidad de este trabajo. Y bueno, el otro punto que me gustaría platicar un poco es, pues, el lugar que ocupa esta idea en el pensamiento de Turing. Leyendo para realizar este trabajo, pues, estos son 3 artículos y este tercero es en realidad una plática que dio, que está transcrita. Pero estos 4 problemas, en primera, resumen casi toda la actividad académica de Turing, desde el paper de 1936 que lo hizo famoso, hasta este paper de 1950 que es probablemente su artículo más famoso. Y al leer estos artículos, se vuelve muy claro, al menos para mí, que Turing tuvo un problema en la mente a lo largo de su vida, y era el problema de la mente, de qué significa pensar y de cómo podemos imitar el pensamiento humano. Es decir, qué es la inteligencia. Y Turing, aparte de ser un pensador muy profundo, también era muy práctico en cómo abordaba este tipo de preguntas tan difíciles. Y entonces, en su primer paper, lo que hace es decir, bueno, decir qué es la inteligencia es algo sumamente complicado, ¿no? Yo no me voy a meter en esos problemas. Yo me voy a concentrar en cómo pensamos los humanos cuando calculamos, cuando hacemos cuentitas, cuando hacemos talacha. Y trató de formalizar esa idea y lo logró con la noción de máquina de Turing y máquina universal de Turing, que capturan la idea de pues, cómo hacemos las cuentas, cómo nos enseñan en la primaria a sumar y a multiplicar, y algo que solo es una manipulación simbólica, cómo lo hacemos. Y entonces ese fue su primer paso para atacar este problema más grande de la mente y el razonamiento. Y bueno, aprovechó para resolver uno de los problemas más importantes de fundamentos de las matemáticas, el Entscheidungsproblem, que básicamente nos pregunta por un algoritmo para determinar si a partir de ciertos axiomas se puede probar algo o su negación. Y lo resolvió negativamente, no hay tal algoritmo. Después de un paso más adelante, dijo, bueno, ya no solo vamos a enfocarnos en los procesos, en qué hacemos cuando calculamos, sino vamos a dejar que entre la intuición un poquito. Esta es la tesis doctoral donde plantea esta idea de progresiones de sistemas axiomáticos.
Y dice, vamos a dejar que entre la intuición, ¿no? De forma controlada, y vamos a ver a dónde podemos llegar, qué límites podemos superar. Y vio que al menos los teoremas de incompletud son un límite que podemos superar. Bueno, después hay un periodo ahí en el que se dedicó a romper códigos en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando regresó al trabajo, que creo que le gustaba un poco más, en 1947 estaba trabajando en construir una de las primeras computadoras, que se iba a llamar el motor de computación automática. Y fue un proyecto que él diseñó y les dijo, miren, si construimos esto, vamos a tener la primera computadora. El problema es que él sabía que iba a funcionar, gracias a todo lo que había visto durante la guerra, que era secreto, y entonces nadie le creyó que realmente iba a funcionar. Entonces retrasaron el proyecto, le dijeron vamos a hacerlo pero a escala, no sé qué. Y pues al final se frustró y terminó dejando el proyecto. Pero pues ahí se vio que no solo era un teórico, sino que estaba dispuesto a ir y a ensuciarse las manos construyendo circuitos y armando la computadora. Y aparte, pues se vio, él sabía que iba a funcionar su prototipo porque ya se había enterado en la guerra que sí había la tecnología necesaria. Y en esta plática que dio, pues se ve que se liberó, se explayó, y es la primera vez que empieza a hablar de cómo sería una máquina inteligente y qué significaría que una máquina fuera inteligente o pensara y cómo podríamos alcanzar inteligencia artificial. Y esas ideas que empezaron a condensarse aquí, ya las plasmó en su artículo de 1950, donde presenta el test de Turing para hablar de computabilidad. Y su argumento más fuerte para decir, bueno, sabemos que los procesos computables tienen limitaciones, pero ¿por qué aún así podemos decir que pueden ser inteligentes las máquinas? Y lo que él dice es, bueno, uno, no sabemos los humanos qué límites tienen, ¿no? Igual y este problema de aquí también es un límite para los humanos, y en realidad, pues que sea un límite para las máquinas no nos dice nada. Pero el argumento más interesante que da es, bueno, ¿por qué no tenemos un cierto espíritu de competitividad contra las máquinas? Y les damos chance de, al igual que un humano, recibir formación y preparación, y cometer errores y aprender de ellos. Es decir, pues un matemático humano, cuando está en la carrera, comete un montón de errores, y a pesar de ese error sigue avanzando, sigue aprendiendo, y eso le permite alcanzar nuevas ideas. Entonces, ¿qué pasa si no les pedimos a las máquinas que de entrada den la respuesta correcta, sino les permitimos un proceso de aprendizaje y que a partir de ese aprendizaje vayan modificando la forma en que hacen las cosas? Y él conjetura que así podemos obtener inteligencia artificial. Curiosamente, esta idea pues todavía se ve presente, por ejemplo, en cómo construyeron a AlphaGo, la primera inteligencia artificial que pudo vencer a un humano en un juego de Go. Y básicamente fue siguiendo ese esquema, ¿no? Vamos a ponerla a entrenar, aunque al principio juegue muy mal, a estudiar juegos que otras personas han jugado y a jugar contra sí misma muchas veces, y permitirle que cambie cómo juega a partir de eso, y pues nos logró ganar, ¿no? Entonces tal vez Turing tenía algo de razón. Y pues eso es todo, gracias. Les dejo una foto de Turing. Bueno, entonces procedemos a las preguntas, doctor Carlos Torres. Pues yo trabajé mucho con él, bueno, cuando él me lo permitía, porque iba y venía. En general, creo que trabajamos bien, yo me a gusto, salvo por esas lagunas temporales que se presentaban ocasionalmente. Me gusta mucho el trabajo que hiciste, técnicamente es correcto, te evitas hacer unas talachas enormes, pero pues es evidente que en caso de que David o Fernando lo quieran, te pasas a pizarrones. O sea, no puedo prometer. Técnicamente el trabajo podría llenar 200 páginas, ¿no?
que quisieras hacer todos los desarrollos, Sí, todo sí. con cuidado. Pero sé que es claro que está muy bien elaborado, eso siempre da gusto trabajar con alguien que hace las cosas así. Y un aspecto que sí me gustó mucho fue esta inquietud que yo te comuniqué al principio y que la captaste luego de que no se trataba solo de ver el trabajo técnico de Turing, sino de tratar de ubicar esta labor, esta tarea, en un contexto más general, que era el de sus preocupaciones filosóficas. Y creo que también lo logras, porque es un capítulo muy pequeño, pero sí logras transmitir esta idea. Yo creo que le faltó un poco el explicar más. Turing, cuando hace este trabajo, está haciendo el complemento del otro. Cuando él crea las máquinas de Turing, lo que él está pensando es qué sucede en la mente de alguien que computa algo, qué reglas sigue y si esas reglas se pueden formalizar, y lo logra. Bueno, lo logra en el sentido de que no hemos podido encontrar nada computable que no se compute con sus máquinas. Y nadie espera que lo hagamos. No, hay muchos argumentos en favor de que sí le dio el concepto exacto, ¿no? Y esta parte es, bueno, ¿y qué pasa cuando la mente se enfrenta a algo en un terreno donde ya la computabilidad no te alcanza? Y yo creo que la manera en que lo presentas es interesante porque sí va utilizando cosas, o sea, sí se apoya en las funciones recursivas, sí las jala y las trae y todo, pero sí te deja ver en qué momento necesitas ir a algo más, y este es el problema de los originales computadores. Ahí como que aísla muy bien Turing el dónde está el problema, pero él, fíjate que él está pensando en esto, que al final tal vez hubiera valido la pena aclararlo más, porque es la mente que no computa y cuando no computa, ¿qué hace? Pero sí es muy interesante esto. Bueno, al final verbalmente sí lo pusiste más o menos bien aquí, que es como que aísla los elementos mínimos que se escapan de la computabilidad, pero no fuera de una cierta acotación, ¿no? Sí. Pues sí, es el problema de reconocer, ¿no? Cuáles números ordinales puedes nombrar, ¿no? Parece fácil así. Y esa es una parte de su genialidad. Yo creo que sí, o sea, él siempre traía algún problema teórico, qué es la mente, qué es la inteligencia, ¿no? Y del otro lado traía diagramas de circuitos eléctricos, ¿no? O sea, eran esas dos cosas, ¿no? Y eso sí me gustó que lo dejaras ver al final. Pues yo no tengo más que felicitarte, fue un placer trabajar contigo en esto. Incluso me enriquecías desde el punto de vista porque ibas y leías y buscabas. Hasta llegó un día con la tesis de Turing, escrita a máquina, ya habiendo descubierto que una parte la llenó con otra máquina de escribir y sacó conclusiones de eso. Tenía el facsímil de la tesis original. Bueno, pues era una época en que tenía que hasta que sacar la hoja y voltearla para hacer símbolos raros y volver. Y llenar la pluma. Bueno, y pues también fue interesante descubrir cómo el tema te gustó mucho. Espero que pues sigas adelante, ¿no? Que tienes tu formación. Esperemos que sí. Por lo menos en la facultad necesita gente que trabaje así. Gracias. Gracias. Maestro Fernando Javier. Gracias. Órale, pues, tú te dices de las primeras que reviso y debo decir que han sido de las mejores que me han tocado, ¿no? Un día dije, así me predispuse a leerla, ¿no? Dije, es el momento de hacerlo. Es un texto muy bien escrito, ¿no? Así, muy ameno para el lector y sobre todo muy en el terreno de la intuición, ¿no? Se te dejaba ir viendo mucho lo que iba pasando, ¿no? Y sobre todo es cierto, ¿no? Uno se acuerda de la tortura que es Lógica 3, ¿no? En el programa usual.
donde pues el curso lo que se le lleva es la parte técnica, ¿no? Y es justo la parte que no pones y pues de cierta manera es muy, se agradece mucho, ¿no? Además, se agradece mucho que haya muchas cosas alrededor y que te dejen ver que las cosas sí son ciertas, ¿no? Y que se pueden ir haciendo tal cual. Entonces pues yo lo corregí mucho porque en realidad pues me pareció muy bueno el texto, ¿no? Me gustó la última parte porque pues está chido esto que hacen, ¿no? De la comparación de la mente y estas cosas. Y la otra es que no tengo nada más que agregar, ¿no? He trabajado mucho tiempo ya con Akid, ya llevamos por lo menos 3 lógicas, ¿no? Un seminario de modelos, Conjuntos y lógica. ¿no? Trabajando, y ahora estamos en análisis 1, entonces pues no lo puedo reprobar. Sería autogol. Felicidades por el trabajo. Gracias. Es el momento de bailar. Bien. Bueno, pues yo tengo nada más una pregunta. No para que no te vayas limpies. Mencionas que que la aritmética de Peano es completa para los enunciados fórmula sigma 1, ¿cierto? Y a mí como que se me antoja que eso ya debería de ser suficiente para que fuera completa con respecto a los pi 1, ¿no? O a menos de que esté yo en un error y los pi 1 no sean básicamente las negaciones de los sigma 1. Ah, sí. Entonces, digamos, si es completa, es decir, se puede decidir a los enunciados sigma 1, no debería de poder decidir a los pi 1 así nada más. No. El problema es que pues ahí entra la diferencia entre un cuantificador existencial y uno universal, ¿no? Para ver que algo cuantificado existencialmente es verdad, para probarlo solo basta encontrar un testigo, el numeral de un número natural que sea el testigo de esta fórmula. El problema con los cuantificadores universales es que queremos probar para todo, y eso no significa solo probarlo para todos los numerales, porque pues sabemos que la aritmética de Peano en primer orden tiene modelos no estándar con cosas que no son ya los números naturales usuales. Entonces técnicamente tendremos que asegurar que algo es verdadero para todos esos elementos sin saber exactamente quiénes son. Y bueno, la forma más directa de ver que no basta es el primer teorema de incompletud o el segundo teorema de incompletud, que pues la fórmula, creo que no lo escribí. Bueno. No, pues sí, me di cuenta de cuál es la confusión que tuve. De completud con respecto al modelo estándar, ¿cierto? O sea, sí. Completo, pero con respecto al modelo. Sí. Completud en el sentido de que decida, de que pueda... No, sí, siempre que digo que algo es verdadero, lo pienso verdadero en el modelo estándar, sí, totalmente. Muy bien, esa era mi pregunta. Yo también tengo que unirme a la felicitación porque me parece que efectivamente, como señalaron Carlos y Fernando, tu trabajo es muy bien realizado. Yo también me siento muy orgulloso de poder haber haber podido revisarlo, haber podido constatar pues de la calidad de tu trabajo. Y efectivamente yo también estaría encantado de ver que continúes esta carrera, porque realmente creo que eres una persona que tiene la vocación y los conocimientos para poder hacer una carrera como matemático y en esta área de repente tan árida, ¿no? tan complicada, por lo excesivamente simbólica. Sí. Bueno, muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien en el público tiene preguntas? Todos tenemos felicitaciones, pero... Bien, nada más entonces estaríamos por deliberar los sinodales y entonces les vamos a solicitar que abandonen los minutos. Sí.